Jesús. Amén y amén. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, que ese aplauso era para mí, ¿verdad? Porque si fuera para Dios, esto hubiera temblado, estuviera temblado. Santo, santo, santo Dios, aleluya, aleluya. Oh, santo Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y sabemos que desde que se empezó el servicio ya Dios está hablando. Bueno, por lo menos así yo lo sentí. Y Dios confirmando aún más la palabra a través de nuestra hermana y querida Emily, en una de las alabanzas, ahí confirmó. Yo decía, Señor, en cada uno, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero en el ámbito espiritual, esa es la unidad del Espíritu. Vamos a estar puestos de pie, como dijo, cuando yo llego a una casa que no es donde me congrego, inmediatamente el pastor de la casa lo hago mi pastor. Y como dice mi pastor, ¿verdad? La pastora Zulma aquí una vez más, me siento como en mi casa y le doy pues un cordial saludo a cada uno, Pastor Miguel, su esposa, y mi pastor, el pastor Josué Muñoz de la iglesia Vida City Church, les manda un cordial saludo. Y no seguir más porque sabemos que el tiempo ha sido un poquito avanzado, pero Dios tiene todo bajo control. A veces vamos a lugares y no nos importa el tiempo. Entonces aquí no nos importamos. Se supone que no hayamos dejado nada en nuestras casas hechas. La preocupación es eso para allá porque venimos a alimentarnos de la necesidad que nuestro corazón tiene. Y así mismo vamos a buscar primera de Samuel 31, 2 al 3. Santo Dios, santo, 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 poderoso eres tú, Señor. Primera de Samuel 31, 2 y 3, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted por alguna razón no trajo la Biblia, compártala con el que esté a su lado. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguey y Sihuellag. Ay, santo. Habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a su familia. Bendito sea tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más. Me entrego, Señor Padre, y que no sea a mí ni la que me escuchen ni la que me miran, sino sea a ti, Señor Padre. Esta palabra, Señor, que va a ser atesorada en cada corazón, así como tú lo hiciste cuando estaba preparándome, que fue atesorada en mi corazón, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedan sentarse. Como pudiera ponerle un título, respondiendo al llamado en medio de luchas, pero en victoria. Aquí hablaron y me tocó mucho, ¿verdad? El jovencito cuando la carta al pastor, donde luchas y pruebas. Y cada uno sabemos, ¿verdad? Pero él respondió a ese llamado. Cada uno de Dios tenemos un llamado, pero no todos somos pastores, ¿verdad? No todos podemos llegar
A eso unos somos pastores, otros somos maestros, otros somos evangelistas, pero cada uno en su llamado. Pero nuestro pastor aceptó el llamado. Y hoy vamos a hablar de 3 personas. Nuestro Señor Jesucristo, David y nuestro pastor. Pero Dios, en su inmensa misericordia, cuando Él aceptó ese llamado, porque escuchó y obedeció la voz. Pero dice la palabra en 1 Corintios 1, 27, 26. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie puede jamás actarse en presencia de Dios. Traigo eso específico porque leí de la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera dice de lo vil. Y vil significa menos desprecio. Entonces, Dios lo escogió a él, donde el mundo, quién sabe, porque lo mucho, lo poco que los conozco, lo despreciaba. De ahí no podía salir nada bueno. Quién sabe, ¿verdad? Pero a Dios, así no fue lo que tenía para él. Así mismo le pasó al rey David. ¿Dónde estaba el rey David? En las ovejas allá, donde nadie quería. Así es que Dios nos llama. Y la palabra nos habla de uno que pasó por desprecio, porque llegar hasta donde ya ha llegado no ha sido fácil. Lo tenían trabajando en lo que nadie quería, que esto es el rey David. Pero Dios lo eligió. Y hoy estaré hablando de lo que fue elegido, al igual que el pastor de la casa. Dirás tú, y si no es eso, ¿qué es el pastor? Aparte de esposo, hijo, padre, ministro de la palabra, pintor, plomero, electricista, cocinero, mandadero. Aparte de todo eso, ¿quién es? Uno que decidió aceptar el llamado porque fue lavado por la sangre de Cristo. Uno que prefirió pagar el precio, obedecer en obediencia a Dios. Dejando todo, dejando comodidades, porque por su profesión pudiera estar él en una posición cómoda, pero él dejó todo atrás. Y así tenemos muchos en la palabra, en la Biblia, donde el Señor los llamó y solamente él dijo, síganme. Nada más. Si leemos y profundamente cómo fue cada uno llamado. Uno, porque él fue literalmente pastor, que fue David, y también tuvo el corazón conforme a Dios. Hoy Dios quiere hablarnos, ese pastor, pero también quiere hablar lo que hace la oveja con el pastor. Los versículos que hemos acabado de leer nos habla de que David estaba pasando una terrible situación, recordando que David venía huyendo de Saúl. Él encontraba que viviendo en tierra de filisteos, por motivo de las constantes persecuciones que sufría David
detrás de Saúl persiguiendo. Y en esta nación era más visto, se reconocía más, se veía más esa persecución. Sin embargo, esta situación empeoró cuando un día regresaba junto a sus hombres a sus tiendas y encontró tiendas quemadas. Tiendas quemadas en este tiempo son las casas donde ellos vivían. Y había saqueado completamente sus posesiones y raptando a sus mujeres e hijos. Y dice la palabra que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaran las fuerzas para llorar. Hermano, se vale llorar. En situaciones y pruebas se vale llorar. El que le diga lo contrario, dile, entonces búscame donde dice que Jesús lloró. Usted lo quieren convencer en algo, que te lo prueben por la palabra, no palabra de hombre. Lamentablemente la situación del dolor no termina ahí, sino que empeoró cuando sus propios hombres le echaron la culpa de lo que había sucedido. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de su alma. Como primer elemento, alusión al día del pastor, crisis y batallas fuertes que enfrenta el pastor. A veces los pastores, mucha gente piensa que los pastores no sangramos, que los pastores no sufrimos. ¿Qué debe hacer el pastor hacia el pueblo de Dios cuando vienen esas batallas? Así mismo hace el enemigo. Arrebata las almas del pueblo de Dios. Las echa y les echa la culpa. Cualquier situación que una oveja pase, entonces es culpa del pastor, porque lo llamé y no estuvo ahí. Porque el pastor no me resolvió lo que yo quería. Porque tengo problemas en mi matrimonio y el pastor no habla, sea con la esposa, sea con el esposo. Y eso es el enemigo arrebatando las almas. Así mismo como le pasó a David, que encontró todo quemado. Muchas veces como David podemos enfrentar terribles situaciones donde nos encontramos con problemas, donde puede llegar la amargura. Pero en ese momento, cuando David pasaba por todo eso, David lloró porque le faltaban fuerzas. Pero ¿qué debemos hacer ante esa crisis? David no actuó a un instante carnal. David no fue llorando y a sacar espada y a poner el juicio en sus manos. No, el pastor tampoco lo hace. El pastor no actúa impulsivamente en la carne. David, ¿tú sabes lo que hizo? Lo mismo que hace nuestro pastor. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se apartó y dijo, pasa de mí esta copa. David en el versículo 8 dice, consultó a Jehová. Wow. Le hizo varias preguntas. Ahí se fue aliviando el temor y la ansiedad. Como pastor, cada uno tiene el nombre de cada uno de ustedes en las rodillas del pastor. El pastor sufre con usted, llora con usted. Tal vez muchas veces usted no lo asiente, pero Dios sabe y Dios es su testigo.
Y a veces las situaciones se te van resolviendo y tú decías, Señor, te fallé porque yo ni he orado. Pero hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que ha doblado rodillas, clamó y consultó a Jehová. Confió. David confió en lo que Dios le dijo. Y esas fuerzas fueron renovadas. Cuando tú consultas al Señor, cuando tú te vas a los pies del Señor, cuando tú le entregas tu situación al Señor, vienen nuevas fuerzas. Y se va todo. Porque todo hay que llevarlo a los pies de Cristo en oración. Y así hace el pastor, consulta. Y en medio de eso, Dios le dio la victoria a David. Y en el versículo 18-19 dice, así que David recuperó todo. Wow, wow. Porque escuchó la voz de Dios, porque fue donde Él. Asimismo, tenemos que ser nosotros. Vamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, a no llenarnos de ansiedades. A mí me encanta la lectura y los que me conocen lo saben. Pero todavía yo no he encontrado un libro que dice que con preocupaciones y angustias se me han resuelto los problemas. No hay, no existe. Mi problema la resuelve aquí, la palabra de Dios, el entregarme, el orar, el dejar que sea Dios en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Él está buscando de nosotros. Cuando el pueblo de Dios y sus siervos pasan por situaciones o pasamos, solo lo que Dios nos pide es confía. Ten fe. A veces nosotros decimos, tengo fe, pero no una fe en diligencia. ¿Usted sabe por qué? Porque no activamos la fe. Tenemos muchos ejemplos de fe en la palabra. Y para mencionar uno, la mujer del flujo de sangre. Todo lo perdió. Ya no tenía nada, ya no sabía. Su fe, su atrevimiento, se arriesgó. Entonces, ¿cuál es tu fe en medio de tus circunstancias? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuánto tiempo tú oras? Y tú no tienes que estar a cuatro vientos. Yo oro día y noche. Yo oro las 24 horas. Hello. En tu secreto. ¿En dónde tienes en tu hogar una esquinita que es tu altar? Donde está en intimidad ahí con Dios. Que solamente tú. La oración es lo que rompe todo, 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 todo. El que no ora está perdiendo su tiempo en su vida. Porque orar es no hacer oraciones repetitivas. Orar es hablar con Dios. Como segundo elemento, en busca de su presencia. David regresa al pueblo a buscar la presencia de Dios. Y en 2 de Samuel 6:1-2 nos dice que él regresó a buscar el arca de Dios. Y el arca de Dios significa presencia de Dios. Donde solo la había quitado los enemigos. Asimismo hace el pastor. Él hace todo lo posible e imposible para buscar presencia de Dios, para poderse parar en este lugar y traer lo que Dios le da, para ser guiado cuando usted necesita, para seguir caminando en la visión que Dios ya le ha dado. Buscar presencia de Dios.
Cada uno somos responsables de esa presencia de Dios. Nosotros no tenemos que decir desde el púlpito, alaben, alaben. ¿Usted sabe qué? Y quiero dejarle saber, si es mala noticia para usted, pues perdónenme. Pero el que no provoca la presencia de Dios es porque no tiene intimidad con Dios. Hay que buscar esa presencia. Y David lo hizo. ¿A dónde se lo había quitado el enemigo? Y hace posible la presencia de Dios orando, ayunando, leyendo la palabra. Esos momentos son únicos. Hay que seguir enamorándonos cada día de Dios. Así mismo cuando nos enamoramos, cuando unos jóvenes, otros están enamorados, otros siguen enamorados. Así mismo sea intenso enamorarse de Cristo. Busque presencia de Dios constantemente. No se lo deje todo la carga al pastor. No, usted es responsable de cada uno. No lo hace un beneficio propio. El pastor no lo hace, no, yo tengo que buscar presencia de Dios, yo tengo que orar porque tengo un beneficio propio. No, el que piense así está equivocado. Sino porque a él le interesa buscar presencia de Dios, porque antes de ser pastor, Dios lo salvó, Dios lo rescató. Y él se siente más que agradecido por todas las bendiciones que Dios le ha dado a él. David busca lo bueno de las personas. En primera de Samuel 22, 1, 2 dice, y entonces David salió a Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí, recordando que David estaba huyendo y él buscaba a todo momento para esconderse. Sin embargo, vino un grupo de hermanos. Y dice, y luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endurecidos o simplemente que estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Wow. Lo que él mucho desecha, el pastor lo recibe. Muchos, pastor, deje que esa oveja se vaya. Eso es problema de él. No. El pastor tiene que con el callado así atraerla. Aceptar a cada uno. David aceptó a todos esos hombres y fue capitán de esos 400 hombres. Algo tenía David que atraía. Eso mismo lo tiene nuestro pastor. Cuando lo único que ven los demás es lo negativo, sacan una lista. El pastor los atrae. Primera de Crónicas 11:10 dice, estos son los líderes de los guerreros, valientes de David. Juntos con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Muchos salen de la casa, pero el pastor sigue viendo las ovejas sin orientación, sin conocimiento. Mi pueblo padece de falta de conocimiento. Y le voy a decir algo, aún dentro de la casa hay muchos que están falta de conocimiento. Pero está en ti, en que te sumerjas al Espíritu Santo. Está en ti que te sometas al poderío de Jesucristo para que seas guiado y obtengas conocimiento. Hacer la voluntad de Dios es en obediencia. Cuando el pueblo padece falta de conocimiento, ahí viene y trae el Señor palabra, guianza, y usa al pastor como instrumento para que tú y yo nos levantemos. ¿Qué debe hacer el pueblo hacia el pastor? El primer elemento. Primero hablamos lo que el pastor hace. Ahora es que el pueblo hace
hacia el pastor. Lealtad al pastor. A veces le tenemos lealtad primero al jefe, porque tenemos un beneficio. Primera de Corintios 11, 16 al 19 dice, David le comentó a sus hombres en vivo deseo, cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Él lo dijo, como decimos acá, en voz alta. Pero como los seguidores de él estaban ahí, conocían la voz de David, entonces ellos atentos a lo que David hablaba en voz alta. Entonces los tres atravesaron la línea filistea. ¿Qué significa? Que él se antojó de tomar agua de ahí, donde estaba la línea, que allá estaban los filisteos. Tierra de peligro, tierra de enemigo. Y ellos, en lealtad, cruzaron esa línea. Le trajeron esa agua. Pero David no se la bebió, porque David vio esa agua como símbolo de la sangre derramada por nosotros. David no la pidió. David no exigió que me la traigan. Yo soy el rey. No. Solo lo exclamó para sí mismo. Solo un deseo personal. Pero sus siervos lo oyeron. Así el pastor oye sus ovejas y sus ovejas lo escuchan a él. Qué lindo cuando el pastor escucha a sus ovejas. Y el pastor de pastores, qué lindo cuando nosotros estamos seguros que él nos está escuchando. Cuando declaramos la palabra donde dice, clama a mí. Que él nos está diciendo un mandato, clama a mí y yo te responderé. Esa seguridad que ese clamor, él lo está escuchando. Esa fe, esa confianza. Cuando tú quieres servir con excelencia, con un corazón cerca a Dios y a su pastor, tenemos que serle leal. Abraza la lealtad hacia tu pastor. No importando la vida que te arriesgue. Jesús se arriesgó por nosotros, cruzó esa línea, se entregó. Sí, azotes, crucifixión, persecución, lo juzgaron, cruzó esa línea por nosotros. Reconozcámoslo en este día que Él sufrió y cruzó esa línea por nosotros. ¿Qué línea estás tú cruzando? Para levantarte, para seguir hacia adelante, para entregar aún más tu vida, para apasionarte por Cristo. ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas tienes que dejar que Cristo te quebrante? Cruza esa línea. Oh, santo Dios, yo siento la presencia de Dios. Santo, santo. Oh, santo Dios. Dios es grande. Santo Dios. Dios le da una visión al pastor y viene de Dios y otros la critican. Ya viene el pastor con una locura, pero el pastor bien seguro sabe que esa visión, eso se lo dio Dios. Los leales, los que obedecen la voz de Dios, los que le levantan las manos a su pastor, le siguen esa locura. Eso es serle fiel a Dios y a su pastor. Ser obediente a su pastor. La palabra lo dice. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Santo Dios. Como otro elemento, lucha espiritual por su pastor. Segunda de Samuel
21, 16 al 17. Dice, y Esabul, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, y llegó en su ayuda. Y le dijo en el versículo 17, nunca más te dejaremos solos. El enemigo viene a matar al pastor en todo, hablando espiritualmente, a atacarlo, a tirarlo con todo. Viene el desánimo. Aquí el líder de caballeros expresaba que él no venía, que cuando él no viene, que una llamada, que aquello. Viene el desánimo. Los cultos de la semana, viene el desánimo. Porque eso es lo que el enemigo quiere, venir a traer eso, a traer eso. Pero yo te pregunto a ti, ¿dónde están los Abisai? Que no lo dejan solo, que lo cubren en oración, que lo cubren en ayuno, que aquí estoy, pastor, para lo que tú necesites, que se arriesgan. Oh Señor Padre, eso es lo que el pueblo tiene que hacer por su pastor, valorizarlo, porque es puesto por Dios, no puesto por hombres. Y por su fruto se conoceréis. ¿Cuánto tú estás dispuesto a levantarle las manos? Donde en oración Dios te revela la necesidad familiar, sin esperar nada a cambio. Porque Él no se para aquí a pedir. Nunca. Oh Señor Padre. Tenemos que ser fieles a Dios y al siervo que Dios ha puesto en este momento. Cuando el pastor tiene esa visión, no le refutes. Si usted no está de acuerdo, pastor, ¿me permite orar? Hablando espiritualmente, las críticas matan al pastor. Las murmuraciones matan al pastor. Matarlo al hablar con otros del pastor. Señalarlo. Mejor defiéndalo. Dios le dará la palabra, aun que el pastor esté erróneo, porque no es un hombre perfecto, pero va camino a la perfección. Llámalo al lado, pastor, yo creo que usted como que esta vez como que se le fue un poquito la mano. Qué lindo, ¿verdad? Mirar por los ojos del pastor. ¡Wow! Qué lindo cuando hay esa conexión. Pero eso se logra cuando estamos conectados con la presencia de Dios. De lo contrario, seguimos un hombre. Esto todo tiene que ser espiritual. Qué lindo es el Señor. Dios es grande. Cúbralo en oración. David en aquellos tiempos andaba en sandalias. Y las sandalias de David no le servían a nadie. Los zapatos del pastor no le sirven a nadie. Estos zapatos solamente fueron para él. Y lo estoy hablando espiritualmente. Muchos lo critican. Si yo fuera pastor, no hubiera hecho eso. Si yo fuera pastor, yo no pondría a fulana, a sutana en esa posición. Si yo hubiera sido pastor, hace tiempo que yo hubiera sentado. Santo. Si yo hubiera sido pastor, yo no hubiera hablado en amonestación como él habla. Porque no es regaño, es amonestación. Y es palabra de Dios. Los zapatos del pastor
no te caben, no te sirven. Estos zapatos fueron destinados. Y no estamos hablando literalmente el zapato, porque en la mente carnal ni nada, pero si yo voy a la tienda y soy el mismo size del pastor, me van a servir. Pero son los que tú compraste, pues estos son diferentes. Ese zapato no le cae a todo el mundo. Entonces, no critiquemos, más bien veamos lo que Dios ha hecho en la casa, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué camino tú estás dando para seguir aún mayor a lo que Dios está haciendo en tu vida? A veces decimos, si yo fuera el pastor, estaría en enemistad con todo el mundo porque como lo tratan a él. Pero gracias a Dios que tú no eres el pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque para llegar a esos zapatos, tiene que haber un llamado. Y no digamos que algún día alguien de aquí salga, porque eso no lo quitamos. Pero ponte en esos zapatos. Donde mientras tú estás durmiendo, el pastor está doblando rodillas. Donde cuando llaman a uno a las 2, 3 de la mañana, puede venir al hospital cuando pastoreaba en Puerto Rico a las 2 y 3 de la mañana. Ir al hospital a orar. Una simple oración le daba paz, tranquilidad, esa presencia de su pastora. Va más allá de estas 4 paredes. Va más allá de lo que tal vez tus ojos puedan ver. Pero eso lo hace guiado por la presencia de Dios. Estemos puestos de pie. En medio de dificultad, en medio de problemas, Dios le dio la victoria a David. En medio de la dificultad, en medio del problema, Dios le da la victoria a esta casa. Guiada por los pastores, Dios le da la victoria. No importa lo que se levante, no importa el que se vaya, échele la bendición y no lo critique. Yo siempre digo que no es una iglesia en cantidad de números, es una iglesia preparada para ir al cielo. Eso es lo que siempre he trabajado en la obra de Dios para encaminarlos hacia el cielo, encaminarlos a tener una relación con Dios, encaminarlos a que se aparten de los malos caminos. Hoy Dios nos ha dado una despertar aún más. Que el pastor de pastores es la que dirige esta casa. En el instrumento a través del pastor. El pastor, él ha sido el escogido. Y el Salmo 18 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor. Dios es el escudo de los que Él confían. Confía, no importa los vientos, no importa los huracanes, no importa lo que venga en tu vida. Confía, confía en el Señor. Pon la mirada en nuestro Señor Jesucristo, donde si hasta aquí nos ha traído Ebenezer. ¿Qué más cosas Dios tiene para esta casa? Literalmente aún no las sabemos tan específicas, pero que tiene algo, sí. Que vamos a tener nuestro propio templo, sí. Que van a llenar esas sillas, sí. Vamos a creerlo, pero primero busquemos a Cristo. Primero llenémonos
su presencia. Si hay alguno que nos visita y no ha dado el paso y hoy estuviste aquí, no es por casualidad. Es porque Dios en lo espiritual provocó que tú llegaras aquí. Si hay alguien que no se ha reconciliado con el Señor, si todavía lo está pensando, si tiene un pie afuera y otro adentro, estamos aquí porque me traen, o estamos aquí porque me obligan, o para sacarme la gente de encima, pero tu corazón lejos. Hoy es el día. Hoy es el día. El pastor de pastores te está llamando. El pastor de pastores quiere que tú tengas una reconciliación. Quiere que tú tengas un verdadero encuentro. Tú no sabes cuándo tú salgas. Tú no sabes lo que puede pasar mañana. Y donde aún dentro del amor y la misericordia de Dios, el Señor va a estar ahí. Pero también te va a decir, cuando te llamé, no me escuchaste. Cuando te llamé, no me hiciste caso. Estaré contigo porque yo no abandono. Pero tienes que pagar ahora un precio. Dios hoy está haciéndote un llamado. Tengamos una intimidad mayor con Él. Conócelo en sus caminos. Aunque la victoria está segura, lúchala. En la cruz del Calvario, Él ganó la victoria por nosotros. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para acercarte más a Él? ¿Qué tú estás haciendo para buscarlo más? ¿Qué tú estás haciendo para tener esa hambre? Esa búsqueda de corazón. Hoy es el día. Hoy es el día porque hoy reconocemos al Padre Celestial. Hoy reconocemos al Padre del Padre. Hoy reconocemos Pastor de Pastores. Hoy celebramos su existencia. Oh Señor, Padre, te pido, Señor, que tu palabra ha sido llevada. Esa semilla ha sido sembrada en cada corazón. Tú solamente conoces, Señor. Tú solamente sabes, Señor Padre, cada corazón. Señor Padre, que no salgan de aquí si no hay un verdadero arrepentimiento. Que no salgan de aquí si no hay, Padre, Señor, un verdadero encuentro contigo, Señor. Oh Padre Santo, Señor, esos corazones endurecidos, esos corazones que no quieren dar el paso, oh, reprendemos ese orgullo en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, que vengan a la humillación, que vengan, Padre Santo, al arrepentimiento. Oh Señor Padre, hoy es el día. Hoy es el día, Señor Padre. Hoy es el día que Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy es el día que queremos declarar victoria porque esa alma ha entregado. Porque ha habido reconciliación. Hoy es el día reconociéndote, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señor. Dios me los bendiga. Sí, Señor. Sí, Señor, un aplauso fuerte, fuerte. Esta palabra en este día, que se haga vida en nuestros corazones. Dios continúe bendiciendo a nuestra pastora Zulma y maestra también de gran bendición.